Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video aquí de información de su Call of Duty que, bueno, va a ser favorito dentro de muy poco, el Call of Duty Warzone Mobile, así que vamos a darle. Tenemos información muy detallada, en teoría, conforme lo último que ha pasado, lo último que está pasando al día de hoy con el desarrollo de Warzone Mobile. Y pues bueno, primero que nada, cracks, ve dejando tu poderoso like, suscríbete, o sea, básicamente pícale al botón de suscribirse y al de que la muerte y al de activar la campanita si quieres estar informado completamente de toda la información, valga la redundancia, de Warzone Mobile. Pues bueno, básicamente, como ustedes lo saben, hace unas semanas pues teníamos de que pues los desarrolladores querían jugar pues su juego con gente real. En días pues posteriores pues se jugaron actualmente los desarrolladores con la gente que pues ha sido aceptada en la alfa. Y pues esto me da a mí muy buenas vibras. ¿Por qué? Porque cuando un desarrollador juega su juego, básicamente es para dar a entender el feedback que puede obviamente tener la gente al jugar lo que es una prueba alfa. Ahora, tenemos muy buenas noticias y es que el día de mañana los desarrolladores estarán jugando a la misma hora otra vez. Estarán jugando su juego. Lo más seguro es que jueguen en dispositivos de iOS y en dispositivos de gama alta, pues básicamente para que les vaya super mega ultra bien y vean cuáles son los problemas que hay actualmente. Y ojalá tengamos pronto una conversación con desarrolladores acerca de lo que es actualmente la alfa, que es lo que yo tengo pensado de que debería ser así. En fin, bueno. Hace no muy poco se ha cambiado completamente el logo de Project Aurora, que pues ustedes lo pueden ver, está visualmente para todos, para todo público, en lo que es la web oficial de Call of Duty, que pues tenemos que si el Call of Duty Vanguard, el Cold War, que es Modern Warfare 2, y abajo sale Project Aurora, que de momento no recibe aún su nombre, pero no es tan secreto como debería ser secreto, al fin y al cabo, pues está perfectamente bien equilibrado y lo están visualizando todos de que, en fin, Project Aurora cada vez está más cerca. Cosas que hay que comentar. Y es que, señores, el juego cada vez está mucho más cerca. Ya tienen el aviso de marketing, ya tienen el aviso de creación de videos para, obviamente, de los trabajos. Ya tienen la creación de diseñador 3D. Incluso han metido un nuevo desarrollador para, obviamente, la creación a nivel de gameplay multiplayer. O sea que el tráiler que va a venir va a ser brutal. O sea, el tráiler que va a estar llegando en agosto, lo más seguro. Agosto va a ser un mes movido, según tengo entendido, para Warzone en totalidades. O sea, que sí, obviamente van a enfocarse en lo que es el multijugador, fases de Modern Warfare 2 y también unido a lo que es Warzone Mobile. Y me va a decir, Destro, esto es un invento. No, no es un invento, señores. Si ustedes se van al apartado de trabajos actualmente de Call of Duty Activision, van a observar completamente todo lo que dicen. Ellos quieren crear una nueva experiencia de Call of Duty Mobile. Sí, el Call of Duty Warzone Mobile. Algo muy expectante teniendo en cuenta todo lo que quiere hacer Activision al día de hoy. O sea, básicamente quieren crear un juego que deje botado completamente al COD Mobile y que, bueno, pase a segundo plano COD Mobile y primer plano sea completamente Warzone. Vamos a ver cuánto termina pesando el juego. En su primera alfa al día de hoy pesa pues alrededor de 4 GB. O sea, básicamente eso es lo que pesa la alfa del juego. Es normal teniendo en cuenta que es Verdansk y en teoría es pesado el bendito juego. Así que veremos qué tal, qué pasa o qué se cuece conforme a ello. No estamos vendiendo humo ni nada por el estilo, sino es lo que he comentado. A mí me han mandado incluso, pues obviamente mandándole un fuerte saludo a Alexander, que me ha mandado tranquilamente tal cual. O sea, básicamente ha mandado la solicitud de trabajo que está poniendo, logrando poner Activision en su página. Que básicamente, imagínense, esto es lo que dice. Tu misión, como especialista en operaciones en vivo de nuestro equipo móvil, serás un miembro integral de nuestro equipo, centrado en las operaciones diarias del nuevo título móvil, Warzone Mobile. Serás el propietario del diseño, la configuración y la ejecución de los eventos. O sea, ya están trabajando en los eventos, sistemas de monetización del juego y demás. Esto ya lo habíamos hablado hace muy poco, pero ahora es un poco más equitativo. Ahora están metiendo más gente. Ok. Las ventas y las ofertas en el juego para impulsar un compromiso y un crecimiento más profundo. No solo trabajarás con otros miembros del equipo móvil, sino que también trabajarás con las partes interesadas internas y con nuestros desarrolladores. Estamos buscando personas que se sientan cómodas ejecutando operaciones en vivo en un entorno acelerado. O sea, están trabajando así están trabajando. Hasta me da pesar porque están haciendo crunch. Básicamente creo que Warzone Mobile están trabajándolo muy rápidamente. O sea, creo que sí va a llegar para este año, teniendo en cuenta esta opción de trabajo de que mucha gente está al tope. O sea, Activision dice, queremos sacar sí o sí Warzone Mobile este año. O sea, es que me lo miré. O sea, lo miré muy claro. ¿Por qué? Porque Warzone 2 llega este año.
Esto lo dijo Soki hace muy poco cuando él comentó de que hablaron con los desarrolladores y dijeron: Modern Warfare 2 sale en octubre y el Warzone 2 va a llegar posiblemente a finales de noviembre, a principios de diciembre. Entonces, si Warzone lo quieren apurar, porque bien lo podrían haber sacado para 2023, tipo marzo, como pasó el Warzone 1, como el primer Warzone en 2019, pero no, lo quieren adelantar y es lo que quieren hacer con Warzone Mobile. Están trabajando arduamente y están buscando gente para poderlo trabajar. Ok, entonces, vale. Lo que decíamos, sienta que como ejecutando operaciones en un vivo en entorno acelerado, que usen múltiples sombreros y que tengan el impulso para iterar y resolver problemas constantemente. O sea, están trabajando a un nivel constantemente muy, muy alto. Este rol incluye, pero no se limita a las siguientes responsabilidades: diseñar una estrategia y ejecutar eventos para impulsar el compromiso y la monetización. O sea, van a mejorar completamente la monetización, no va a ser una preocupación, según tengo entendido, en lo que es este Warzone Mobile, ojalá y así sea. Configurar, probar eventos, ofertas y validar las configuraciones, supervisar el lanzamiento de eventos. O sea, va a venir fuerte. O sea, esta beta que dentro de poco vamos a ver, va a venir muy fuerte. O sea, eso en teoría. Y lo demás, también tenemos que es que están buscando un gerente de marketing, de influencer, para administrar y ser parte de Call of Duty Mobile, y de estrategia de creación de contenido del título mobile recientemente anunciado. Trabajar con la intersección de contenido y producto y estás listo para hacerlo realidad. Es una superestrella del marketing, un comunicador estelar y un solucionador analítico de problemas. Eres un colega destacado que puedes equilibrar fácilmente la estructura de entornos dinámicos. Tendrás un pulso en el panorama de la competencia y las tendencias de los creadores de contenido, así como el crecimiento de la comunidad. También es responsable de ampliar el lanzamiento al mercado de los títulos móviles de Call of Duty. Responsabilidades de clave: desarrollar e implementar una estrategia global de comercialización para influencers y creadores de contenido. Desarrollar contenido para los canales sociales propiedad de COD Mobile en asociación con Warzone Mobile. Así que sí, señores, o sea, básicamente lo que quieren hacer es darle prioridad de momento a Call of Duty Mobile. O sea, pero siguen trabajando arduamente taco a taco con lo que es obviamente el mismo juego. Al día de hoy pienso de que está perfecto. O sea, lo que está haciendo actualmente Call of Duty, pues viene bien. Estoy muy ansioso de ver de qué tiene preparado para agosto. Supuestamente en agosto tenemos pues noticias que tendrían que ser brutales, tendrían que ser muy importantes. Pero el desarrollo de Warzone Mobile va viento en popa, básicamente va muy rápido y posiblemente tengamos muy buena información en agosto, según con lo que he estado leyendo completamente con los tragos de Activision. Esto no es broma ni nada por el estilo, es lo que han puesto por la cara. Uy, casi se me cae el móvil. Y bueno, eso en teoría, cracks. Bueno, veremos qué pasa actualmente conforme a esto, o sea, con lo que he visto actualmente de Call of Duty y demás cositas de la vida. Veremos qué tal sale todo y demás cositas. Así que veremos si todo sale bien como se espera. O sea, que es lo importante. Y teniendo en cuenta lo que puede pasar, lo que no puede pasar. Incluso no sabemos si tendremos posiblemente un anuncio brutal el día de la CDL. Básicamente de la COD League. Que va a ser brutal. La COD Champ, si no estoy mal. La COD Champ, pero obviamente obviamente de Call of Duty Vanguard. Pero veremos qué tal, si todo sale bien. Así que hay que estar posiblemente con hype y a la vez con no hype. O sea, con las expectativas altas, pero a la vez tampoco tan altas, si me entienden. Bueno, este ha sido un video informativo, espero te haya gustado, como siempre, dejando tu poderoso like, que es lo más que importa, crack. Como siempre, recuerda estar suscrito, que es lo más importante, y deja tu poderoso like, suscripción a muerte. Y nos vemos posiblemente en un próximo video de informativo de Warzone Mobile. Cualquier cosa o noticia les estaré haciendo saber conforme vayan dando más noticias de Warzone Mobile, conforme a los trabajos, lo que se va a venir, lo que no se va a venir, y veremos qué pasa si todo sale bien, que es lo importante. Así que con esto nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Destro32, que no te que todos me los acompañe. Hasta la próxima. ¡Adiós!